Bueno, ahí ven la pantalla completa y el modo presentación. Sí, se ve. Bueno, chicos, arrancamos. ¿Les parece? No, no los veo, entonces no sé si me escuchan, si está todo bien. ¿Está todo tranqui? ¿Arranco? Sí, profe, arranca. Bueno, comenzamos, chicos. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, que vayan teniendo buenas experiencias con este espacio por Zoom. La verdad que ustedes después más adelante nos dirán si les parece útil o si era mejor estar presencialmente, pero bueno, saben que ahora la modalidad es esta. Yo soy Ariel Almada y ya les di una clase y bueno, vamos a tratar de charlar de este tema. A ver, este tema es lo que tiene que son, vamos a hablar de relajantes musculares y son medicamentos que por ahí cuando uno, seguramente alguno de ustedes conoce y tendrá experiencia, no sé si ya empezaron las rotaciones, no sé bien por dónde están rotando, si por internación, terapia o centro de salud, bueno, no sé muy bien. Pero son medicamentos muy abstractos que uno por ahí no escucha, no ve todos los días cuando estudia, entonces a veces son difíciles son puramente de lectura, digo, ¿no? Pero cuando ustedes trabajen van a ser de todos los días, así que vamos a tratar de darle un poco de dinámica y presten atención porque la realidad, primero que fármaco no es del todo simple y segundo que estos temas son complejos, ¿vieron? La clasificación, el funcionamiento. Entonces a veces ver después el power es un poquito complejo eh, si no está, si no lo escucharon, digamos. Pero bueno, eso es una opinión, a lo mejor no es así para ustedes. Bueno, muy bien. Relajantes musculares. Un relajante muscular, miorrelajante o antiespasmódico, es un fármaco que disminuye el tono de la musculatura estriada. Y acá aparece la primer diapo. Esperen que voy a sacar esto. Em, Acá aparece la primera diapo donde está la clasificación o una de las clasificaciones de estos fármacos, ¿no es cierto? La clasificación que los define en fármacos de acción central y en fármacos de acción periférica. Ahí está la listita de los de acción central y la de acción periférica. Y acá viene la primera gran pregunta de ustedes y espero ser claro porque esta es pregunta de todos los años y a mí también me pasó. Nos tortura cuando estudiamos. Tengo que saber el nombre de todos, tengo que saber, acuérdense lo que le digo y escuchen así ya se sacan una gran duda del medio. Tengo que saber todos, tengo que saber el nombre de todos, tengo que saber qué hace cada uno. A ver, siempre digo lo mismo, el que tiene tiempo de estudiar todo, el que tiene la inteligencia, la habilidad, la frescura, el tiempo y las ganas de estudiar todo lo que está dando vuelta, que lo haga, son importantes, etcétera, etcétera. Es difícil decir que algo es importante. Pero yo también quiero siempre relacionárselo o correlacionárselo o contarle la experiencia de lo que uno ve todo el día. Porque la realidad es que la tizanidina no la escuché nunca. No sé cómo se usa, no la usamos, no andás a ver en qué momento se utilizó, si alguno tiene experiencia que me cuente. Entonces, a veces ahí tampoco tiene sentido cuando nosotros estamos, que tenemos que estudiar tanto, tampoco tiene sentido desperdiciar el tiempo y hay que ser concreto. Entonces, el que tiene tiempo que estudie todo lo que quiera. Pero yo les voy a dar una mano y les voy a ir marcando los que más frecuentemente vemos y entonces los que termina uno preguntando. Porque el dantronelo, la verdad es que si yo te voy a preguntar algo de los fármacos mío relajantes o bloqueantes neuromusculares de acción central, a lo mejor el baclofeno es algo un poco más conocido, tampoco se usa tanto hoy por hoy, pero iríamos sobre ese. Entonces, vayan gestionando eh, su tiempo y vayan manejándolo. Ustedes serán bastante inteligentes para entender lo que les quiero decir o por lo menos el mensaje. Vamos, bien. Y de acción periférica también hay una lista de varios fármacos, se dividen en no despolarizantes y despolarizantes. Vamos a tratar de ir aclarando los conceptos porque es una clase que trae términos que no usamos todos los días, entonces vamos de a poco.
no despolarizante y despolarizante. Dentro de los no despolarizantes hay algunos que vemos todos los días, que usamos todos los días. Yo ahí le destaco el pancuronio y el atracurio. Obviamente becuronio, mibacurio, perdón, son todos hermanitos. Lo cierto es que el pancuronio y el atracurio sí son de utilidad frecuente. Está en diferentes centros. Esto se usa mucho en terapia intensiva, en anestesia, en unidad coronaria. Estos son fármacos que hasta que no roten por ahí en una guardia médica, esto no va a estar claramente en la sala, en el carrito de paro o en el carrito de medicamentos de enfermería, un atracurio no va a haber, por eso también es difícil a veces eh, entenderlos cuando uno todavía no los usó, no los conoció, ¿tá? Pero están y hay que estudiarlos. Y dentro de los fármacos miorelajantes o bloqueantes neuromusculares o relajantes musculares de acción periférica despolarizantes, tenemos la succinilcolina, que es el único. Este sí es utilizado también. Ahora vamos a ver un poquito las utilizaciones o en qué momento. Pero bueno, ahí les dejo destacados más o menos los que por ahí, diríamos, por los que tienen que empezar a estudiar, ¿no? No quiero que entiendan que los demás no importan, sino que algunos, yo arrancaría por eso, ese es mi mensaje. Otra clasificación de este grupo de fármacos, perdón, es de acuerdo a su duración. Y acá también se diferencian bastante, y entonces acá tenemos los de vida media ultra corta, que es la succinilcolina, que como es única en su grupito, lo vamos a nombrar bastante. Vida media corta, el mibacuronio, vida intermedia, el atracurio vamos a poner, y el de larga vida, el pancuronio. Otra aclaración, que estas son todas opiniones mías, ustedes después irán viendo si les sirve o no. Pero voy a esto. No miren 5 a 7, 8 a 9, o sea, fíjense, porque depende del lugar donde lean, ¿tá? A lo mejor la vida ultracorta es entre 4 y 7 minutos o hasta 9. Bueno, fíjense que está bastante clara la diapo y la succinil. A ver, usted interprételo como que el más de más corta, de más vida media corta o el ultra corto es la succinilcolina por debajo de 10 minutos, ¿no es cierto? En comparación con el de larga vida media, que es el pancuronio, que dura bastante, entre 40 y 60, 50 y 60 y demás. Y después tenemos en el medio los otros que podemos vivirlo tranquilamente debajo de 10 minutos, de 10 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60. ¿Está? Bien, para facilitarles un poco el dato. Lo cierto es que el pancuronio es de larga vida media y se utiliza generalmente, de nuevo, les correlaciono un poco para que lo vayan entendiendo. Este fármaco se usa cuando uno tiene un paciente dormido, no lo piensa despertar, está anestesiado porque se operó del corazón, porque está en algún estado de shock, porque está en algún estado de insuficiencia respiratoria, tuvo un accidente importante, lo que fuere. Este paciente está intubado y lo que uno busca con el pancuronio es ponerle una ampolla cada algunas horas y despreocuparse. Ahora, si es un paciente que se hizo una cirugía muy simple o corta, y entonces lo tengo anestesiado, pero quiero que se despierte rápido, y que es lo que se suele usar. Por supuesto, yo no soy anestesista, pero estoy un poco en contacto con ello. Esto después, si alguno tiene contacto con un anestesiólogo, se lo puede ampliar. Si yo estoy con un paciente con una cirugía, que fue una cirugía relativamente corta, que quiero que se despierte rápido, se usa un atracurio, que entre media hora más o menos sabemos que el efecto va a empezar a disminuir. Y si tengo que hacer una relajación inmediata y corta, se usa la succinilcolina, que es, bueno, que así un poco se distribuye, ¿no? Esto, para aclarar un poco el panorama, si ya se hicieron un poco de nube, estamos hablando de fármacos que relajan a los pacientes. A ver, hay veces que hay pacientes anestesiados por las causas que hablamos y tienen cierto tono muscular porque hay reflejos, porque no está del todo anestesiado. Ahora estamos con el tema del propofol y la fiesta del propofol que pasó en Buenos Aires. Bueno, el propofol también estuvimos hace poco con el fentanilo por la intoxicación y todo lo que pasó. Bueno, el propofol y el fentanilo son dos sustancias que no tienen que ver con este grupo, pero que se usan mucho para anestesiar. A veces no alcanza,
porque uno usa propofol y fentanilo para sedar a un paciente, pero queda con algún tono muscular, porque queda con algún reflejo, porque a lo mejor no está del todo en el plano sedado y entonces usa, por ejemplo, pancuronio o atracurio para relajarlo, para ponerlo flojito y ese aparato respiratorio que tiene tono no pelee, no luche, no tenga una competencia con el respirador, nada, un poco para que vean cómo se usa. Eh, bien. A mí me cuesta sacar diapositivas. Hay un par de diapos acá que viene de algunos datos históricos. A mí me cuesta sacarlos, pero la realidad es que esto es para que lo lean tranquilo de dónde nace. Son algunos datos, ¿no? Perdón. Esto surge los indígenas cuando le empezaron a poner esa famosa sustancia del curaré a las flechas para cazar animales, pero empezaban a ver que al poquito tiempo los animales se caían por una especie de parálisis. Bueno, y después aparecen todos los personajes que empiezan a utilizarlo en diferentes cirugías, empiezan a encontrar el mecanismo de acción, aparecen los primeros que lo usaron en cirugías abdominales, y los primeros laboratorios que lo bancaron y cómo fueron apareciendo las diferentes medicaciones, las diferentes formas farmacéuticas. El atracurio en tal año, el mibacuronio en otro, perdón, el mibacurio en otro año y demás. Bueno, nada, un poco de core de la clase, pero sigo porque si nos detenemos en esto, perdemos el hilo de los efectos y las clasificaciones, que es lo que más me interesa. Bueno, ¿venimos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Mm. Bárbaro. Un relajante muscular, un miorelajante o un antiespasmódico es un fármaco que disminuye el tono de la musculatura estriada. Se utiliza para relajar el sistema musculoesquelético y reducir el dolor debido a traumas, contracturas, espasmo u otras lesiones, además de su utilidad específica en el contexto del quirófano. Bueno, un concepto para que vayan entendiendo un poco de qué hablamos. Escuchen, si ustedes escuchan términos que no entienden de qué se trata, porque uno habla y correlaciona con la clínica y a lo mejor no se entiende algún dato, alguna cosa, me avisan y lo aclaramos. ¿Estamos? Bien. Ahora, la transmisión nerviosa tiene lugar en una estructura especializada del músculo esquelético llamada unión neuromuscular o placa motora. Esto es otro concepto importante porque acá es donde aparece toda la acetilcolina y el estímulo y la despolarización y demás. El mecanismo de la transmisión neuromuscular consiste en la liberación de acetilcolina y su unión a los receptores nicotínicos de la membrana postsinápticas. Bien, se explica un poquito lo mismo. Del asta anterior de la médula sale una neurona motora mielinizada, pero a medida que se acerca al músculo va perdiendo mielina. Al entrar en contacto con el músculo se llena de arborizaciones que terminan en los botones sinápticos. En definitiva, tenemos una placa, una superficie muscular, una neurona o el extremo de una neurona. Ahora vamos a ver que hay vesículas con acetilcolina y el espacio intersináptico. Entonces, terminales nerviosas más el músculo es la placa motora. Ahí podríamos poner también el espacio intersináptico, que si bien, mira, en el dibujito se ve que es virtual, pero está finalmente, ¿no? Bien. Seguimos con el concepto. Constantemente se están liberando pequeñas cantidades de acetilcolina, lo cual no alcanza a provocar contracción muscular porque no llega a cumplir con los umbrales, pero finalmente, cuando llega un potencial de acción y entra calcio, provoca la liberación de grandes cantidades de acetilcolina desde las vesículas que se van a unir al receptor postsináptico nicotínico muscular, produciendo la entrada de sodio y esto va a provocar la propagación del estímulo y finalmente la contracción muscular. Bueno, terminal nerviosa con vesículas con acetilcolina, espacio intersináptico y superficie muscular. A partir del ingreso de calcio o de la llegada de calcio a la extremidad nerviosa, se desgranulan desde las vesículas la acetilcolina, que es el neurotransmisor que termina impactando en receptores nicotínicos de la placa muscular y así se suscita el estímulo.
Esto de la placa motora, sépanlo porque básicamente es un poco el efecto de los fármacos y en sí de la fisiología, ¿no? De la acetilcolina. Bien, lo mismo un poquito más dibujado. Acá vemos, no sé si me ven el cursor. Sí, ¿no? ¿Ven el cursor? Acá tenemos las vesículas de acetilcolina, el espacio intersináptico, los receptores nicotínicos y todo lo que dijimos. Bien. Ahora bien, aparece la clasificación en los tipos de bloqueo. Acá sí, esténse atentos porque si no va a ser difícil comprenderlo. Voy a tratar de ser didáctico, perdón, eh, y cualquier cosa lo explicamos de nuevo. El conocimiento de la fisiología de la placa motora y los receptores nicotínicos son la base para la comprensión de diferentes tipos de bloqueos neuronales. Ok, ahí vemos tres tipos de bloqueos, pero dos están emparentados, claramente los que dicen fase uno y fase 2. Bloqueo no competitivo o despolarizante o de fase uno. Después tenemos los bloqueos de fase 2 o de sensibilización, que es la segunda parte del fase uno claramente. Y aparte, como otro mecanismo, tenemos los bloqueos competitivos o no despolarizantes, que ahora vamos a ir viendo qué significa eso. Bien, primer clase o primer forma de bloqueo. Bloqueo neuromuscular no competitivo. Despolarizante o de fase uno. Yo les diría bloqueo despolarizante de fase uno. Ocurre cuando dos moléculas de succinilcolina, o bien una de succinilcolina y otra de acetilcolina, se unen a las dos subunidades alfa del receptor. Aclaración. La acetilcolina es el neurotransmisor endógeno nuestro, fisiológico, y la succinilcolina sería como es el sintético, ¿no? El agonista sintético. Por eso dice dos de succinilcolina si estamos utilizando nosotros esa medicación, o una de succinilcolina y una de acetilcolina si es que hay una administración nuestra, estamos hablando de moléculas, ¿no? Y otra endógena. Pero entiendan esto, acetilcolina es nuestro neurotransmisor endógeno producido por nosotros y la succinilcolina es el agonista sintético. De esta manera, la succinilcolina imita la acción de la acetilcolina ocasionando la despolarización de la membrana postsináptica. O sea, en el bloqueo no competitivo, en el bloqueo despolarizante, en la primera fase, lo que sucede es que un agonista, ya sea succinilcolina o acetilcolina o los dos, impactan en los receptores nicotínicos y producen una primer despolarización de la membrana postsináptica muscular. ¿Ok? Bien. Algunos conceptos sobre este primer modo de despolarización. La despolarización genera un potencial de acción que ocasiona contracciones musculares asincrónicas. Clínicamente se observan como fasciculaciones. Si esta succinilcolina o acetilcolina está estimulando los receptores y está generando una despolarización en la membrana muscular, nosotros en una primera instancia, por eso se llama fase uno, vamos a ver algunas reacciones de despolarización, de contracción. Por eso en esta primera etapa, a pesar de que estemos usando un relajante muscular, podemos ver esto que se llaman fasciculaciones musculares. Si no saben qué son fasciculaciones, probablemente se acuerden, son la contractura de fascículos justamente musculares que muchas veces se ven en la cara. Son como esas pequeñas contracciones de algunos fascículos de músculos que no llegan a ser con una contracción de un músculo grande. Bien, el bloqueo despolarizante se potencia al administrar anticolinesterásicos ya que inhiben la acetilcolinesterasa como pseudocolinesterasa, impidiendo así el metabolismo de la succinilcolina. O sea, que podemos usar anticolinesterásicos para que este efecto se prolongue. De ahí vendrán en más adelante, ustedes van a ver asociaciones en los fármacos para que la potencia o la duración del fármaco se prolongue. Puesto que la succinilcolina no es destruida por la acetilcolinesterasa y su hidrólisis es más lenta, el tiempo de polarización persiste hasta cuando la gente se ha eliminado en la unión neuromuscular. Lo mismo,
hay sustancias como anticolinesterásicos que nosotros podemos usar para que no se hidrolice la sustancia que estamos usando y entonces el efecto sea más prolongado. Estos son unos datitos. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la fase 2? El bloqueo de fase 2 o de sensibilización, que es la segunda etapa del fase 1. Se manifiesta como la transformación de un bloqueo de fase 1 a fase 2 durante la exposición prolongada del receptor a un agonista, tal como acetilcolina o la succinilcolina, y los receptores se desensibilizan y no es posible la apertura del canal. O sea, al estar estimulado el receptor nicotínico por un tiempo, en esa fase 1 primitiva, ¿tá? Se produce la desensibilización, se terminan esas fasciculaciones que nosotros dijimos recién, y entonces ahí aparece el bloqueo neuromuscular, o sea, la relajación muscular. ¿Tá? Por eso es todo un proceso, ¿tá? Que tiene su primer parte donde la succinilcolina o la acetilcolina estimulan la placa muscular o neuromuscular, aparecen esas contracciones primitivas, pero después, al permanecer estimulada por una cuestión de tolerancia y demás, este, se sensibiliza. No de tolerancia, perdón, de sensibilización, me confundí. Por un estímulo constante se desensibilizan y entonces aparece la relajación. Espero que hayan entendido eh, ese primer modo de bloqueo. Esta fase 2 se caracteriza por la prolongación del bloqueo neuromuscular más allá del tiempo previsto para el metabolismo de la succinilcolina, lo que lleva a la intensificación del bloqueo. Y el bloqueo de fase 2 puede ser potenciado por agente anestésico inhalatorio. Bueno, nada, un dato de color, que es lo que le decía recién, se van haciendo asociaciones para que los efectos de estos fármacos, o algo más clínico, sea más efectivo, sea más prolongado. Me interesa que se queden con entender el mecanismo. Y acá se los puse lo mismo, de hecho copié las diapos, pero se los puse un poquito más ordenadito como para que les quede. Así que esto es lo mismo que las tres diapos previas, pero un poquito más claro. Ocurre, vamos a relatarlo. Ocurre cuando el bloqueo neuromuscular. No alcanzo a ver, chicos, el título porque me lo tapa un cartelito acá del Zoom. Eh, Ocurre cuando dos moléculas de succinilcolina, o bien una de succinilcolina y otra acetilcolina, se unen a dos subunidades alfa del receptor. Entonces, de esta manera, la succinilcolina imita la acción de la acetilcolina, ocasionando la despolarización de la membrana postsináptica. Esa despolarización genera un potencial de acción que ocasiona contracciones musculares asincrónicas y después viene la fase 2, donde se manifiesta como la transformación de un bloqueo de fase 1 a fase 2 y durante la exposición prolongada del receptor al agonista, tal como la acetilcolina o succinilcolina, los receptores se desensibilizan y no es posible la apertura del canal. Y después de eso viene la relajación muscular. ¿Estamos, chicos? Hasta ahí más o menos entendieron esa primera etapa que no es tan fácil. Profe, una pregunta. Entonces, las fases, o sea, se van a dar las dos, siempre. Sí, sí. Ok. Se da primero una y se da primero la otra. A ver, una aclaración a partir de tu pregunta en general. Uno la medicina la tiene que estudiar ordenada, por eso están las clasificaciones y los cuadros, en realidad todo, ¿no? La medicina y cualquier carrera, ¿no? Pero todo se separa para poder entenderse. Por supuesto que es un continuo, ¿no es cierto? Por eso hay una fase uno y hay una fase 2 como que son dos momentos diferentes dentro de un mismo proceso que incluso se da rápido, ¿eh? Porque si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de la succinilcolina, que en la segunda o la tercera diapo hablamos de que era de vida media corta. Esto pasa rápido, esto es rápido, rápido, pero uno lo separa para poder estudiarlo y así, uno no, lo separan los libros claramente, ¿no? Y entonces así se puede entender, pero totalmente es un proceso continuo donde sucede primero una etapa de estímulo del receptor y esa contracción de fascículos musculares, después digamos como que se agota, se desensibiliza por el estímulo constante y ahí se relaja. Bien, ahora, acá aparece otro mecanismo de acción, otra forma de bloqueo, ¿no? Que claramente estará dado, ahora lo vamos a ver, por otro grupo de fármacos. Acá aparece el bloqueo competitivo o no despolarizante. Acá lo que pasa acá no hay una despolarización, no está esa fase 1
donde se despolariza la membrana muscular. Acá pasa otra cosa. Entonces, este bloqueo se da por los relajantes musculares no despolarizantes, claramente, tienen un mecanismo de acción competitivo con la acetilcolina al unirse a una de las subunidades de los receptores nicotínicos de la membrana postsináptica, pero no activan esos receptores. La despolarización es inhibida y el canal permanece cerrado. Ahí vamos, decimos esto y aclaramos. La ocupación de más del 80% de los receptores bloquea la transmisión neuromuscular y produce finalmente la parálisis que vamos a ver que se llama esta entidad como parálisis flácida. ¿Qué es lo que pasa en este grado de bloqueo, chicos? Acá no hay un estímulo, no hay una sustancia que estimule esos receptores nicotínicos y que genere una primer potencial de acción, que genere una primer fasciculación, que genere una primer reacción de la placa motora, no, de la placa muscular sobre todo. Acá por eso se llama competitivo. Acá son sustancias que compiten con el acetilcolina por el receptor y que puntualmente lo tapan. Uno usa sustancias que viajan hasta los receptores nicotínicos y los tapan, los bloquean. Entonces, al bloquearlos, no lo estimulan, simplemente evitan que las sustancias que lo estimulan, como la acetilcolina, no se adhieran al receptor. Por eso son competitivos, porque compiten estos fármacos contra la acetilcolina, ¿no? Compiten, pues, digamos, por el receptor en definitiva, por el receptor nicotínico. Entonces, por eso también el último punto, porque la ocupación de más del 80% de esos receptores por el fármaco que estemos usando nosotros genera finalmente la parálisis, ¿no es cierto? Y por eso es flácida, porque acá no hay estímulo de nada, no hay fasciculaciones, no hay estímulo de la placa motora, no hay estímulo, contracción, no hay nada. Hay simplemente, digamos, los receptores nicotínicos, que son los que si se estimulan, generan una reacción, justamente se tapan, se bloquean. Entonces, al no haber nada que estimule esos receptores, la placa motora se relaja, se pone flácida, se pone floja, para decirlo de alguna forma. Eh, si se dan cuenta, el mecanismo de acción de este grupo de fármacos es diferente al que hablábamos recién, ¿no? Bien, espero que haya quedado clarito. Después seguimos con esto de los no despolarizantes. Después de la administración, la debilidad muscular progresa rápidamente porque acá no tenés fases, simplemente se bloquean, se tapan los receptores nicotínicos y se obtiene una respuesta y aparece entonces la parálisis flácida. Primero los músculos lo primero que se relaja son los músculos pequeños, como extraoculares, los del dedo, luego lo de los miembros, el cuello y el tronco, y finalmente músculos intercostales y por último el diafragma. Todo esto se aclara porque esto se usa mucho para a veces intubar a los pacientes, entonces esto que hoy parece lejos, a ustedes le va a ser muy útil. Ahora hay una diapo un poquito más clara. Bien. La clasificación de estos fármacos, simplemente para que tengan ahí en la diapo, es en dos grupos de fármacos, bencil isoquinolinas, donde está sobre todo el atracurio, ¿tá? Y aminoesteroides, donde están el pancuronio, el becuronio y demás. Bien. Diferencia entre los tipos de bloqueantes. Los despolarizantes generan fasciculaciones que es observado o registrado en músculos justo antes de establecimiento de la parálisis. Esto ya lo hablamos, son las contracciones pequeñas de fascículos musculares antes de la instalación de la parálisis. ¿Tá? No hay reversión por anticolinestéricos en primera fase. Y los no despolarizantes no hay fasciculaciones porque no hay estímulos de la placa motora y sí pueden ser revertidos con anticolinesterásicos. ¿Tá? Lo que me interesa que entiendan más que nada es la diferencia entre despolarizante y no despolarizante. Después le agregan el condimento y el dato a cada uno. Bien, secuencia de parálisis flácida de los competitivos, de los no despolarizantes. Acuérdense que es el que da la parálisis flácida, ¿ok? Bien. Músculos finos, así empieza la parálisis. Primero músculos finos de la cara y cuello, laringio y faringio, por eso este orden es útil para ir viendo cómo va actuando el fármaco el día que lo usen. Músculos de extremidades, músculos del tronco, músculos involucrados en la respiración intercostal y diafragma. Todo esto
Sirve porque uno va viendo en qué instancia está, cuando todavía están los músculos del tronco rígidos o con tono. Pero, o sea, uno cuando empieza, primero va viendo la relajación de los músculos de la cara, después las extremidades, y entonces ahí va viendo cómo se van relajando. Entonces, cuando llega la parte de los intercostales y demás, uno ya sabe que puede usarlo si es que se usa, por ejemplo, para intubar, que este es un fármaco, la succinilcolina, que se usa mucho para intubar. La recuperación del tono muscular es a la inversa. Este es un dato de color, ¿no? Para que tengan ahí. Bien. Y los usos clínicos de los bloqueantes neuromusculares, después se irá viendo cuál se utiliza, pero la utilización generalizada es para intubación orotraqueal, relajación de la musculatura en el quirófano, endoscopías. Bueno, facilitar la respiración mecánica es lo que le decía al principio. Muchas veces hay competencia, uno está en la sala y escucha que el respirador suena, suena, suena y el paciente está dormido, pero hay algún tono muscular que hace que no esté relajado, el respirador automático lo sensa y entonces uno usa algún fármaco, como dijimos en su momento, el pancuronio, para facilitar la respiración mecánica. Bien. Reducción de fractura, o perdón, resolución de fractura, examen ginecológico y demás. Bien. Sí, dale. Es para la parálisis flácida. Y mira, vuelvo, no, porque la parálisis flácida lo da uno solo. Mirá, vuelvo para sí queda. Está bien tu pregunta, si aclaramos, pues es un trabalengua todo esto. Mirá, acá ponemos bloqueos competitivos o no despolarizantes. Acordate que son los que no estimulan, por eso se llama flácida y por eso la diferencia. Porque acá no hay una primera fase como en los despolarizantes, acá no hay una primera fase que despolariza. Acá la parálisis se le llama parálisis flácida porque apenas se ocupan, vamos a decir, los receptores nicotínicos, el paciente se relaja. ¿Tá? A eso se le llama parálisis flácida, es para diferenciarlo y dejar en claro que no hay una primera fasciculación. ¿Me entendés más o menos? Sí. A, a ver, en términos, si vos me hablas de la clínica, sí, 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 porque vos en definitiva tenés el paciente relajado. Pero la parálisis, a ver, te lo respondo para que vos te lo apuntes. No, la parálisis flácida es entidad de el bloqueo competitivo o no despolarizante. Pero yo te entiendo tu pregunta. Vos decís, bueno, la segunda fase del otro grupo, el paciente está flácido. Sí, sí, está relajado en los dos. Por algo son todos medicamentos que sirven para el bloqueo neuromuscular o la relajación muscular. Pero cuando uno habla de parálisis flácida, está haciendo referencia en realidad al mecanismo de acción, que es no despolarizante, que es no estimulante de los receptores nicotínicos. ¿Me entendés más o menos hacia dónde apunta el término o la expresión? Bien. Eh, en la segunda diapo hablábamos de la primera clasificación que era en relajantes centrales y periféricos. Acá vienen los cuadritos que no nos gustan a ninguno y todos estos detalles que por ahí nos cuestan estudiar, pero voy con el mismo concepto que hablamos al principio. Yo solamente para ayudarlos un poquito les fui señalando el más característico, utilizado, conocido. La verdad que el baclofeno tampoco. Vuelvo a repetir, yo no soy anestesista ni cirujano, igual he estado bastante en el quirófano porque todos estamos, viste, cuando rotamos y demás, y el baclofeno no se utiliza mucho, pero sí es verdad que es más útil que los demás. Entonces ahí se los dejo para que
que puedan ver las características. Tiene una vida media una latencia, perdón, de 1 o 2 horas, duración de 3 a 4, metabolismo de 15% en el hígado, absorción gastrointestinal, eliminación renal 80% y hepática 20%. Nada, léanlo. Lo cierto es que todo esto, imagínense que toda la farmacología es así con estos cuadritos, entonces son complejos recordarlos, pero bueno, vayan tomando de a uno, de a dos. La verdad que yo, cuando tenga que hacer las preguntas, no los voy a matar con esto, voy a intentar de no matarlos, pero voy a apuntar a lo que le estoy señalando en la clase. Por eso la clase es tan buena también para que nos adelanten un poco eso. Bien, y acá está uno completa la clase con los datos de los libros, las características de cada uno. Lo mismo, no lo voy a relatar uno por uno porque sería, digamos, nos olvidamos apenas lo terminamos de leer, ¿no? Yo también, por supuesto. Vamos a leer el baclofeno, pero bueno, está para que lo lean ustedes y que lo chequeen y lo recuerden. Y vamos con el baclofeno como ejemplo, compuesto derivado del ácido gamma aminobutírico que actúa inhibiendo los reflejos medulares polisináptico y monosináptico aferente o inhibiendo la liberación de la sustancia excitatoria como el ácido aspartico glutámico. Y la reacción adversa a medicamentos. Ahora yo les voy a hacer una aclaración. Miren, somnolencias, náuseas, mareos, cefaleas, sensación de lasitud e hipotonía, excitación, depresión, alucinaciones. Bien, ahora cuando termino de leer todo, les hago una aclaración. Y de los de acción periférica, acá tenemos el pancuronio y el atracurio, ¿tá? Eh, como, bueno, el cuadrito con sus características, la latencia, la duración, pueden chequearlo. Acuérdense que son medicaciones endovenosas. Ahora le voy a hacer una aclaración, pero para todos estos datos, bien. También la disquisición de cada uno, reacción adversa a medicamento, por supuesto que comparten muchas porque es una familia farmacológica, la hipersensibilidad o anafilaxia que está siempre, espasmos y demás. Eso se los paso y se los dejo. Y la succinilcolina, que también al ser una de las primeras y al haber sido tan utilizada, la detallamos un cachito más, es el relajante, y al ser una sola, ¿no? Es el relajante muscular de menor tiempo de latencia. Acuérdense ese dato porque ya lo dijimos como en 4 diapos, es el más cortito. ¿Tá? Es ideal para facilitar la intubación endotraqueal. Ustedes saben que a veces uno lee cosas que quedaron un poco en el olvido y cambiaron, entonces por eso uno tiene la parte teórica del libro, lee, estudia en la casa. Después cuando ustedes vayan haciendo práctica, y esto igual es para la vida misma, ¿no? Te das cuenta que hay cosas que leíste que son así, que se ven todos los días, hay cosas que más o menos y hay cosas que no. Bueno, digo esto porque la succinilcolina es cierto que se usa mucho para facilitar la intubación endotraqueal, cosa que otros fármacos por ahí no se usan para eso, ¿no? Y para procedimientos quirúrgicos cortos, la duración de la acción es 2 a 6 minutos, después de la administración de 1 miligramo, bueno, en fin. Ahí la vida media es corta, fíjense que es 2 a 6 minutos, hablábamos en la segunda o tercer diapo que era menos de 10. Lo importante es que sepan que es la de acción, la de vida media más corta y la de acción más rápido, digamos. La succinilcolina imita la acción de la acetilcolina en la unión neuromuscular, pero la hidrólisis es mucho más lenta, por tanto la despolarización es prolongada y se produce el bloqueo neuromuscular. Muy bien. Recordamos acá que es un despolarizante. Esta diapo está bueno porque uno entiende un poquito más el funcionamiento, es el caminito desde la utilización hasta la excreción, ¿no? Vamos a leerlo, de la succinilcolina. Una vez inyectada se distribuye por todo el organismo. En la circulación la mayor parte se metaboliza por la pseudocolinesterasa plasmática. Solo una fracción llega a la unión neuromuscular, se fija a los receptores despolarizando la membrana. Al inicio de su acción hay fasciculaciones, inexcitabilidad de la membrana, profunda relajación muscular y luego su excreción. Un poco de lo que fuimos charlando en una diapo. Esto les puede servir para repasar un poquito. Contraindicaciones: quemaduras recientes, traumas medulares, hipercalemia, trauma muscular severo, insuficiencia renal.
La ventaja del tiempo de la latencia es más corto de todos los relajantes musculares conocidos hasta la fecha. Los efectos adversos, arritmia, especialmente bradicardia, hipercalemia, aumento de presión intraocular e intracraniana, relajación muscular prolongada, mialgias, hipertermia maligna. Acá les quería aclarar algo que también cuando pasamos recién todos los cuadros y demás. Ustedes fíjense que hablamos, eh, por eso yo no me detuve tanto, ¿no? De muchos efectos adversos y muchas reacciones adversas a medicamentos de todos estos fármacos. Fíjense que acá vemos efectos adversos, arritmias. Está muy bien que los tengamos en cuenta, pero en definitiva muchos de estos fármacos se usan con pacientes críticos. Quiero decir lo siguiente. Si yo tengo un paciente que se está operando, ¿no es cierto? Eh, y la realidad es que lo tengo intubado, lo tengo monitorizado, ¿no es cierto? Lo tengo controlado de alguna forma. Entonces, la verdad que en un momento en uno de los fármacos decía efecto adverso, somnolencia. Y yo lo tengo dormido, controlado, intubado, no me interesa. Hipersensibilidad. Está muy bien, todo fármaco como efecto adverso puede tener hipersensibilidad. Pero el pancuronio, si yo tengo un paciente dormido, intubado, monitorizado desde el punto de vista hemodinámico y de la frecuencia cardíaca, con oximetría de pulso. La verdad que hay efectos adversos que no tienen mucho lugar acá porque el paciente ya más que eso no puede estar controlado. Entonces, a ver, quiero decir, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, hipersensibilidad al pancuronio. Si yo tengo un paciente intubado, monitorizado, con oximetría de pulso, le pongo pancuronio y tiene hipersensibilidad, ¿qué puede suceder? Que tenga un poquito de broncoespasmo, pero tengo todo controlado al paciente, entonces, primero que es raro, y segundo que se sumará algún broncodilatador, pero tengo control del paciente. Uno tiene mucho cuidado de los efectos adversos, de las reacciones adversas, cuando el paciente está estable, está despierto y le vamos a dar un medicamento y no queremos que esté inestable. Pero si el paciente está inestable, bueno, muchos efectos adversos y de estos que estamos nombrando, mialgias. Fíjense ahí el anteúltimo punto, perdón, mialgias. En un paciente que estoy por intubar, la mialgia, la verdad que mucho no me interesa, ¿me entienden? Entonces, bueno, ahí está también el saber para qué estamos usando los fármacos, interpretar lo que estamos hablando. Arritmias a lo mejor sí, el primer punto, porque bueno, lo estoy monitorizando y puedo tener una arritmia que complique la causa por la cual estamos tratando un paciente crítico, pero bueno, se le hará algo. No sé si me alcanzan a entender la idea. Bien. Característica de la succinilcolina, es un fármaco muy polar que se administra endovenoso, ¿tá? Tiene un metabolismo del 98% por hígado y del 2% por orina. Ahí el 98% es hepático. Bien, administración, características de la succinilcolina, administración endovenosa. Vía intramuscular, la parálisis dura el doble del tiempo. Estos fármacos que son tan delicados, la vía intramuscular. A ver, esto es un dato de la práctica clínica. Puede estar indicado, pero no se usa, porque acuérdense que la vía intramuscular, si es que ya vieron vía y demás, es muy errática la absorción. Este fármaco se mide por peso o por mililitro, y entonces, por más que los libros describan que puede usarse intramuscularmente y la parálisis dura el doble, demás, sí, porque es una absorción, digamos, más lenta, pero es errático y no se utilizaría. Eh, Bien, y lo demás es un poco todo lo que habíamos hablado de la duración del fármaco y demás. Bien. Contraindicaciones en niños y adolescentes, quemaduras extensas, politraumatizados, glaucoma, eso tiene que ver con la absorción, cuando en todos estos casos, fíjense que son casos, digamos, donde podemos tener volumen de distribuciones muy erráticos, pacientes, digamos, con estados inflamatorios muy complejos, y entonces lo que tiene que ver con todo esto es que es muy difícil porque estos fármacos que usamos se miden, se hacen cuentas para saber la administración
por ahí no todos, pero generalmente para usar succinilcolina, pancuronio, atracurio y otros fármacos que no son de la clase, pero propofol, noradrenalina, el fentanilo, son todos fármacos de unidades intensivas que se usan en miligramos, en mililitros, por un aparatito que a lo mejor han visto que se llama bomba infusión continua, que gotea y gotea. Entonces, ¿qué pasa? En un politraumatizado, en una quemadura extensa que tienen un estado de inflamación y de pérdida de sustancias terrible, de líquidos, incluso entre los compartimientos vascular, intra, extra, la dosificación es complicada, entonces algunos fármacos por ahí no se utilizan tanto. Bien. Sepan que está el sulfato de neostigmina, que es un revertor de los anticolinesterásicos como dato, ¿tá? Y nada más, chicos. Bueno, eh, y claro, ¿cómo no te, perdón, permiso, mientras busco la diapo? Sí, ponemos ahí la clasificación. Claro, sí, y entonces, claro, claro, esos son depresores centrales, ¿no es cierto? Por eso hacíamos la diferencia entre ¿cómo, perdón? Claro, exactamente, exactamente. Bueno, sí, todo periféricos, todo periféricos. No, no hay por qué. Miren, esperen, estoy tratando de quedarme con la diapo. Bueno, em, bueno, creo que esta clasificación es por ahí la más compleja de entender. Pero bueno, creo que fuimos bastante claros, ¿no? Por el tema de la fase uno y la fase 2 y bueno, los despolarizantes, los competitivos o no despolarizantes, perdón. Esto es lo que más me interesa que se lleven porque es lo que más se centra la clase. ¿Pudieron entenderlo? ¿Fuimos más o menos claros? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Bueno. Bueno, chicos, em, estamos por hoy. Si quieren, me quedo abierto a alguna pregunta y si no, si alguno no pudo hacer la asistencia, ponemos un nuevo QR, como ustedes digan, y si no, cortamos el Zoom. Yo, profe. No puse el cuare. Bueno.